El motivo de esta transmisión, pues es, primero que nada, para anunciarles que próximamente, o mejor dicho, a partir de hoy, vamos a estar transmitiendo a través de un programa al cual decidí pues manejarlo con el nombre de La Verdad Oculta con Dariana Quintal. La dinámica de este programa pues va a ser precisamente dar a conocer situaciones que se vienen dando en el estado de Yucatán con respecto a violaciones a derechos de menores y a derechos humanos por parte de distintas autoridades. En esta ocasión, pues me acompaña la señora Ismene Notni, quien es hermana de una menor de edad que ya hoy cuenta con 4 años de edad, de nombre Taylor. Ya algunos de ustedes yo les había mencionado ya desde hace aproximadamente un mes que hay una situación con esta menor y se los dije que si el caso de Sharon, un asunto que también estuve llevando y que también se hizo pues muy viral, muy conocido, pues el caso de Taylor les iba a impactar muchísimo más. Bueno, la finalidad, vuelvo a repetir, de este programa va a ser dar a conocer todo este tipo de situaciones que no tienen voz, que no se conocen y que es necesario que se sepa para que las autoridades de alguna manera tomen conciencia de todo lo que han venido haciendo, de la gravedad de las actuaciones por parte de ellos, ¿sí? Y que la sociedad también esté enterada de la trascendencia, la afectación en la vida de cada una de las personas a las que les fabrican delitos, porque este programa va especialmente dirigido en este caso en particular. Se trata de la fabricación de un delito por parte de la policía de Canacín de Yucatán, coludidos con la Fiscalía de Canacín de Yucatán, donde también está coludida la Prodenay, ¿sí?, en agravio de esta niña y de este señor, que hoy el señor está sentenciado a 18 años por un delito que no cometió. A este señor lo acusaron de haber cometido un delito de índole sexual en agravio de su menor hija, quien en ese momento tenía 2 años. Les cuento la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Este señor se viene a vivir al estado de Yucatán. Como muchas personas venimos al estado con la idea de que vas a tener un mejor estilo de vida, buscando mejores oportunidades, buscando supuestamente esa paz, porque Yucatán es la ciudad de la paz. Desafortunadamente, al señor sus planes pues no le salieron como él originalmente había pensado. Él se viene a vivir al estado con todas sus cosas, todas sus pertenencias, hace una mudanza y ya estando acá pues las cosas no le salen, no encuentra trabajo y se empiezan a dar situaciones donde él en determinado momento decide irse a regresarse a su estado de origen, que es el Estado de México. Bueno, resulta que en ese ínter, en la espera de este señor, de que le resolvieran su mudanza por parte de transporte que se dedica a hacer esas mudanzas, el señor se hospeda en un hotel y tiene un problema con uno de los administradores de ese lugar. Esta persona se hace de palabras con este señor por el tema de un dinero que el señor había dado como un depósito, no se lo quieren devolver, empiezan a tener esa fricción. Esta persona llama a la policía de Canacín y es ahí donde empieza todo este problema. De entrada, cuando ingresan a la habitación donde estaba el señor con su niña, porque el señor es papá soltero, él tiene la custodia legal
de la niña o tenía la custodia legal de la niña, otorgada obviamente por un juez de lo familiar. Obviamente él tenía pues que estar con la menor, porque pues vuelvo a repetir, ya se iban de aquí. Entonces, al momento de que la policía ingresa a la habitación donde el señor estaba, inicialmente le manejaron que entregara supuestamente armas y drogas que el señor, a decir de la policía, tenía bajo su posesión. Los que vivimos en Yucatán ya sabemos cómo opera la policía de Canacín. Entraron, llegaron con lujo de violencia, lo golpearon, lo torturaron, al señor le quebraron 4 costillas, le dislocaron el hombro, le lastimaron el codo, le fracturaron dedos del pie, incluso le ponen una bolsa de plástico con amoníaco, ¿sí? Y pues ya se imaginarán cómo quedó este señor. Originalmente, cuando se lo llevan detenido, y quiero que presten mucha atención a lo que les voy a decir. Cuando al señor se lo detienen, obviamente se llevan a la menor con ellos. A la niña jamás en ese ínter la pusieron a disposición del Ministerio Público, porque hasta ese momento no sabían todavía qué delito le iban a fabricar a este señor. Entonces, a la niña la ponen a disposición de la Procuraduría, de la Prodenay. Esto que pasó con el señor pasó alrededor de mediodía del 12 de mayo del 2023. A la 1:03 de la mañana, ya del 13 de mayo, se presenta personal de la Prodenay, ¿sí? A la 1:03 la policía de Canacín pone a disposición a la menor de la Prodenay. Minutos más tarde, 30 minutos más tarde aproximadamente, como la Prodenay está cerca de donde vive Ismene Notni, que es la hermana de esta menor, llevan a la niña, los de la Prodenay, y le hacen entrega a su hermana de la niña. Cuando ella pregunta que sí, qué había sucedido, le dicen que su papá estaba detenido. Ella pregunta por qué y le dicen que no saben, que lo único que saben es que es por un delito grave. Hasta ese momento a la niña no le habían hecho ningún tipo de valoración. La niña no era parte de ese problema. Ya en la parte tarde de ese 13 de mayo, llegan a casa de Ismene para decirle que tenía que presentarse en la Fiscalía General del Estado de Yucatán para que le hicieran una valoración a la niña y de esa manera pues poder verificar si la niña estaba bien, si todo estaba bien, para que pues ya pudieran hacer la entrega de la menor. A la niña la valoran aproximadamente hasta las 7 de la noche del 13 de mayo. ¿Sí? Cuando le hacen la valoración a la niña, la hermana estuvo presente. Y yo quiero que ustedes escuchen de viva voz de Ismene Notni qué pasó en esa valoración que le hacen a su hermana. ¿Nos puedes platicar, Ismene? Sí, cuando a mí me llevan a realizar la valoración, es importante aclarar que a mí antes de esto me hicieron firmar un documento que me indican que es para yo autorizar la valoración de mi hermana. Cuando yo me entero después que lo que firmé fue una denuncia, desde ahí todo empezó con engaños y mentiras por parte de la fiscalía y de la policía. Me dan a firmar un documento supuestamente yo autorizando la valoración de mi hermana para confirmar que todo estuviera bien, porque jamás a mí me comentaron lo que ellos manejaron, que supuestamente mi hermana había sido abusada. Llegamos a la CEMEFO de la Fiscalía y entramos al consultorio para que le realizaran la valoración a mi hermana. En ese consultorio habían 2 doctoras, una doctora joven y una doctora pues mayor que la doctora joven. La doctora con mayor experiencia es la que valora a mi hermana.
la valora principalmente ginecológicamente y me confirma que todo está bien. Para esto, la doctora le estaba enseñando a la doctora joven, para mí era una pasante o un asistente, porque le estaba mostrando cómo hacer la valoración y le estaba mostrando que todo estaba bien vaginalmente. Me dice la doctora que volteé a mi hermana como en posición de bebé porque le iba a revisar la parte de atrás. Al momento de estarla revisando, ella me confirma que todo está bien y le comenta a la doctora cómo tenía que realizar la valoración y que todo estaba bien, que solamente existía una laceración, pero que de todas maneras lo tenían que reportar. Hasta ahí yo me quedé que todo estaba bien. Yo me entero de por qué acusan a mi papá cuando es su audiencia de vinculación. Y es ahí donde yo me entero que lo están acusando por abusar de mi hermana. Y que el dictamen era lo contrario a lo que había sido el día de la valoración. El día de la valoración mi hermana había estado bien y en el dictamen arrojaron que mi hermana había sido lastimada por la parte de atrás. Sí. Bueno, como ya les comentó ahorita Ismene, la llevan con engaños. Desde aquí, quienes pues conocen de derecho o los quienes son abogados saben que cuando son este tipo de delitos, lo primero que se hace cuando son víctimas de este tipo de delitos es, obviamente, y sobre todo si es una niña tan pequeña, ponerla a disposición del Ministerio Público y ordenar inmediatamente una valoración. No es algo que se pueda dejar como para que te la llevas y luego regresas, porque de entrada ya desde ahí se rompe lo que se llama la cadena de custodia. Desde ahí ya todo esto está viciado, está mal. Lo que llama mucho la atención es que precisamente en la valoración a la que hace referencia Ismene, ¿sí? De acuerdo a lo que los peritos explicaron, incluso hay una pericial que es esta, una contrapericial de la conclusión de la que inicialmente la que firma, porque en realidad esta persona lo que hizo fue firmar la valoración, se contradice el contenido de la valoración con la conclusión, ¿sí? Dentro de la valoración dice que todo está íntegro, todo está bien por las dos vías, todo está bien, pero ya al momento de concluir, ella dice que existía penetración reciente, ¿sí? Penetración anal reciente. Esto lleva, obviamente, a que esta persona quedara privado de su libertad, se lleva un proceso. Esta es la carpeta de investigación. Dentro de esta carpeta de investigación, lo que se puede observar es que el fiscal a cargo de esta investigación, durante toda esa etapa de investigación complementaria, le negó que se llevaran actos de investigación que eran pertinentes y necesarios además para que este asunto se aclarara y para que este señor pudiera llevar también una adecuada defensa. Empezando que se me hace un absurdo que haya sido la misma fiscalía, el fiscal, quien dijera a este señor que consideraba innecesario un perfil psicológico, así como también solicitan las cámaras del lugar, solicitan las cámaras de toda esa zona, solicitan varios actos de investigación que el fiscal considera que no eran pertinentes. Empiezan las contradicciones también por parte de los policías que supuestamente estuvieron ese día en el lugar de los hechos, porque a raíz de la golpiza, de la tortura de la que fue víctima este señor, el juez ordena que se abriera una carpeta de investigación por tortura. En esa carpeta de investigación por tortura,
las personas que inicialmente dicen haber visto que el Señor, haber encontrado al Señor abusando de la niña, con posterioridad, la persona que hace el señalamiento dice que ella no estuvo en el lugar de los hechos, que cuando ella llega al lugar, al Señor ya lo tenían esposado, que el Señor ya estaba detenido y que ya lo estaban trasladando a la fiscalía. Sin embargo, en esta carpeta, esta persona declara haber visto al Señor cometiendo el delito en contra de la niña. Resulta que en diciembre del 2024, estas personas se contactan conmigo por el tema de la menor, porque cuando ellos están en audiencia, cuando llegan a la primera audiencia, que era la de imputación y vinculación, el Señor es ahí donde se entera de qué lo estaban acusando. Y obviamente él se asusta y se preocupa, porque de entrada la niña, a él lo detienen, lo separan de la menor, y quien se lleva a la niña durante tantas horas, pues es la policía de Canacín. Y en ese temor el Señor le dice a su hija, ¿sabes qué? Lleva a la niña a que la revisen, para saber qué fue lo que le hicieron. Y en ese momento, la fiscal, Yasmín Ambrosio, es la que interviene junto con personal de la Prodenay y le dicen a Ismene que ella ya no se puede llevar a la niña porque había un conflicto de intereses. Y se queda la niña bajo el resguardo en Fundación Amar y bajo la tutela del Estado por orden de Prodenay. Pasa todo el proceso del Señor. Ellos recurren incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hasta este momento la comisión, la CODEI, hasta este momento no ha hecho, a casi 2 años que lleva este asunto, la CODEI ni siquiera le ha podido entregar unas copias a estas personas. No ha podido hacer ningún tipo de intervención en realidad de lo que se le está manifestando. Se inicia la carpeta por tortura. Se han dado una serie de situaciones que desafortunadamente, las personas que declaran en la carpeta de tortura lo hicieron con posterioridad a cuando ya se había llevado la audiencia del Señor, donde fue sentenciado. Pero bueno, hasta ahí el Señor ya era culpable. La niña está bajo la tutela del Estado. Inmediatamente empiezan a promover un juicio de pérdida de patria potestad, argumentando un sinfín de incongruencias, de mentiras en agravio de la menor. Y es aquí donde se destapa este asunto. En una de las partes, en la parte de hechos, la Prodenay hace una manifestación. Y es ahí donde dice, en esta demanda, que al momento de que la niña ingresa al albergue Fundación Amar, le hacen una valoración nuevamente. Y que es ahí donde el médico que revisa a la niña se percata de que la niña había sido abusada, pero ahora manejan no como originalmente dicen en la fiscalía, ¿sí?, que había sido en la zona anal, sino ahora vaginal. Tuvieron como que un pequeñito así detalle de mala comunicación. En este caso, la persona que promueve esta demanda, ¿sí? Yo me imagino
que la licenciada Mayra Asunción Casanova Navarrete, quien en ese momento era subprocuradora de Prodenay, ha de haber solicitado un informe médico como para querer así, bueno, pues ya hay uno que no está muy claro, bueno, pues ahora te solicito que me elabores uno para terminar de confirmar lo que ya está en la carpeta en la carpeta inicial de este señor. Pero lo que nunca le explicaron al doctor, de qué parte del cuerpo de la niña es que iba a hacer ese informe. Ellas me contactan en diciembre del 2024, empiezo a revisar y a revisar y a revisar la carpeta y empiezo a notar que había muchas cosas que no coinciden, empiezo a ver todas esas omisiones, todas esas violaciones a derechos humanos, empiezo a ver todas esas violaciones incluso al mismo proceso, toda esa negativa dolosa por parte del fiscal, en este caso de Canacín, empiezo a darme cuenta de que muchas cosas no coincidían, y eso hace que despierte en mí ese interés por averiguar un poco más. Le solicito a la señora Ismene la demanda que ellos promovieron por guarda de pérdida de patria potestad, y es donde me percato de esto que está aquí, lo que ya les mencioné, del nuevo informe médico que elabora personal de Casamar. Y aquí yo deduje dos cosas. Una, o lastimaron a la niña estando ya bajo la tutela del Estado y bajo resguardo de Fundación Amar, o ellos lastimaron a la niña, o dos, se pasaron de creativos y se ordenó un informe falso en este asunto. Pero cualquiera de las dos cosas es grave. Cualquiera de las dos cosas. Que presentamos la denuncia en el mes de marzo en la Agencia de Delitos Sexuales de aquí de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ¿sí? Y obviamente por ser una agencia especializada en ese tipo de delitos, pues lo primero que se ordena pues es una valoración a la víctima. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de todo esto del caso del señor Francisco Notni? Tengo aquí la valoración reciente, de verdad, increíble. Esta valoración se la acaban de hacer el 20 de marzo del 2025 a esta niña, ¿sí? A raíz de esa denuncia que se presentó. Esta valoración la hizo una perito de la Fiscalía y estuvo presente también un perito particular que nosotros también presentamos, porque pues obviamente ya no le tenemos confianza a la Fiscalía. Y es ahí donde nos damos cuenta que la niña jamás ha sido abusada, jamás esa niña ha sido lastimada, ni por la vía anal ni vaginal, que todo está completamente íntegro. Dos peritos, aquí no hay margen de error. Lo que quiere decir que lo que manejó en su momento la perito médico de la Fiscalía, de nombre Bárbara Valadez Magaña, que es quien hace la primera valoración, la que firma la valoración, es falso. Que también lo que el médico que supuestamente valoró a la niña en Casa Amar también es falso. Que manipularon toda esta información para perjudicar a un hombre que hoy está
sentenciado a 18 años de cárcel, pero sobre todo en agravio de una niña que obviamente no se podía defender, no podía decir la verdad, que no tenía voz como hasta este momento, que nadie hubiese creído en esta persona y mucho menos dado atención al tema de la niña, y que esta niña ya está en un juicio de pérdida de patria potestad, donde una vez que salga favorable esa sentencia, esta niña obviamente ya debe estar, si ya hasta debe estar en una lista para ser dada en adopción. ¿Se imaginan ustedes lo que hicieron el fiscal Fernando? A ver, ¿cómo es que se llama el fiscal? Acá está. Ahorita les voy a decir, un ratito que ando buscando aquí el documento. Porque como siempre digo, pues las cosas hay que decirlas como tienen que ser. Es Fernando, ¿sí me puedes buscar tantito el nombre de donde firma? Es el fiscal Fernando de aquí de la Fiscalía de Canacín, donde está involucrado también este doctor, y fue donde está más que nada Fundación Amar. Fundación Amar. Aquí está. Es Bárbara. No, este es el de Bárbara. Okay. Bueno, está checando. De Fundación Amar, donde incluso hay una psicóloga de Fundación Amar que cuando fue la audiencia, ella dice, aquí está, el fiscal se llama Fernando Hernández Ocampo. Este fue el fiscal que llevó esta investigación, que le negó todos los actos de investigación solicitados a esta persona, donde obviamente obstruyeron y violaron su derecho a una adecuada defensa. ¿Sí? La doctora que, como ya les mencioné, que se prestó también a rendir una conclusión falsa, porque cualquier médico que lea este informe, el contenido, y vea la conclusión, va a decir exactamente lo mismo, que no coincide el contenido con la conclusión. La psicóloga que les estaba comentando en audiencia, ella dice que la niña estaba hipersexualizada. O sea, una niña de 2 años, hipersexualizada. Una psicóloga que bajo protesta de decir verdad se presenta ante un juez a rendir ese tipo de declaración, cuando es una niña que jamás ha sido víctima de ningún delito de esa índole. Todo esto ya se había hablado, porque al final aquí están muy involucradas las instituciones que corresponden, que pertenecen al Ejecutivo. Estamos hablando que también ya el señor Edwin Bojorquez, quien es el presidente municipal de Canacín, también en su momento, a través de medios se le ha hecho saber la situación con sus policías en muchos asuntos, porque no es a la única familia a la que han perjudicado de esta manera, que tienen un grave problema con la fabricación de delitos en Canacín, donde incluso tengo el caso de una chica donde fueron los policías agresores de ella a amenazar a los testigos y a decirle que si ellos se prestaban como testigos en la investigación que hay en contra de ellos, les van a meter drogas, les van a sembrar drogas y que van a estar en un problema. Y de que es una prueba de lo que son capaces de hacer la policía de Canacín. Y que el señor Edwin a la fecha no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento, cuando son policías que están atentando y están utilizando a las infancias, porque de por medio están los niños en esas fabricaciones de delitos graves en contra de ciudadanos. Tenemos el caso del señor Francisco. Esto se le llevó incluso también a uno de los secretarios del gobernador, Joaquín Díaz Mena, para que prestaran atención también a esto que estaba sucediendo. Y me sorprende mucho que me dijera el secretario
Pues es que yo ya hablé con la licenciada Yasmín Ambrosio y ella me dijo que el señor sí es culpable. Aquí está la prueba y la evidencia de que lo que la fiscal dijo es falso. Y yo me pregunto, ¿qué esperaba el secretario? Que la fiscal le dijera, sí, nosotros le hemos estado fabricando delitos a los ciudadanos para podernos tapar unos con otros de las cosas que hacemos en contra de la misma ciudadanía. O a nosotros nos dan dinero y por eso nos prestamos a hacer este tipo de cosas. O por el motivo que sea, nosotros como autoridad nos prestamos a hacer este tipo de cosas. Eso esperaba el secretario que le dijera. ¿Por qué mejor no hacer lo que yo hice? Darse a la tarea de investigar el trasfondo de las cosas. Porque si viene un ciudadano y te habla de que hay algún problema, de que hay un abuso de autoridad, no pueden estar favoreciendo a las autoridades abusivas. A quien tienes que creerle es al ciudadano y a quien tienes que investigar es a la autoridad. Y si el ciudadano te está trayendo pruebas de las cosas que están pasando, no puedes seguir con la actitud de que, pues es que todo lo vamos a manejar de la manera legal, cuando la legalidad la están utilizando para violar derechos de menores y derechos de ciudadanos. Tuve la oportunidad ya de ir a hablar con la procuradora de Prodenay y solicitarle que de forma inmediata restituyan a la menor a su núcleo familiar. Legalmente, obviamente, nosotros estamos trabajando y dándoles lo necesario, haciendo el trabajo que ellos no saben hacer y no quieren hacer, porque se tapan unos con otros. Porque al final este caso, este asunto, el caso de Taylor, pone al descubierto toda la corrupción de la Fiscalía, de la Policía, de la Prodenay y la ineptitud de la CODEI. Porque hasta este momento la CODEI, como siempre en el Estado, brilla por su ausencia. Es una institución que solo está de adorno. Nada más. Lo que siempre he venido diciendo, instituciones que solo están porque pues para algo tienen que designar los recursos. Simulaciones de instituciones protectoras de derechos humanos. 2 años la CODEI. 2 años casi tiene este asunto, va a cumplir en mayo. El mes que viene cumple 2 años el caso del señor Francisco Notni. Y unas copias no les ha podido dar la CODEI. ¿Cuántas veces no fue ya esta muchacha a dar a conocer toda la situación de su hermana, la situación del papá? ¿Qué hicieron? Nada. La pregunta ahora es, el asunto del señor Francisco está en apelación. Esto obviamente le da un giro a todo esto. Legalmente sabemos que hay un camino legal que recurrir, pero igual hay que evidenciar estas verdades que ellos ocultan con toda su corrupción. Y en el caso de la procuradora de Prodenay, la licenciada Verónica, pues yo le pediría, o se lo vuelvo a pedir, ya se lo pedí de manera personal, ahora se lo pido a través de este medio, a través de este programa, y en nombre de los derechos de la niña, que actúen de forma inmediata. Al gobernador del estado, yo le pediría de entrada que se pronuncie al respecto de este asunto, porque esto es muy grave.
No estamos hablando ni de un perro ni de un gato, que hoy en día tienen hasta más, se les protege más los derechos a un perro o a un gato que a los niños o que a un ciudadano. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser la postura de las autoridades, del fiscal general del Estado? Al maestro Juan León fue su fiscalía la que hizo todo esto. Fiscal general, aquí está la prueba. Fue uno de sus fiscales quien hizo todo esto, coludido junto con la policía de Canacín. Fue una de sus peritos la que emitió un informe falso de un delito en contra de una niña que jamás se ha cometido. Mi pregunta sería, señor fiscal, ¿qué va a hacer usted al respecto con estas dos personas? Porque estas personas tienen nombre y apellido. Vuelvo a repetirle, uno es Fernando Hernández Ocampo y la otra es Bárbara Valadez Magaña. Tienen nombre y tienen apellido y trabajan para la fiscalía y siguen estando ahí. La pregunta es, ¿cuántos casos más como el de Taylor? La pregunta, señor fiscal general del Estado, ¿qué va a hacer usted con este asunto? Porque aquí están las pruebas, no las estoy inventando. Aquí está todo. Si realmente quieren hacer algo, tienen todo para hacerlo. La pregunta en el caso de la Procuraduría, ¿qué va a hacer con Fundación Amar? Porque estamos de acuerdo que es un albergue que está emitiendo informes falsos gravísimos en agravio de menores, porque se atrevieron a informar a una jueza de un delito, vuelvo a repetir, que jamás ha ocurrido en contra de una niña, que si no hubiese sido de verdad, porque este documento me di a la tarea de revisarlo minuciosamente y percatarme de esto, esa niña muy posiblemente se hubiese sentenciado a favor de la Prodenay para que estas personas perdieran la patria potestad y esa niña por poder ser dada en adopción, porque incluso a Ismene, la Prodenay, con mentiras, porque aquí están todas sus mentiras de la Prodenay en esta demanda, manejaron que Ismene tenía una falta de interés por su hermana y que había un conflicto de intereses y que la hermana y nada es lo mismo, que la menor está desamparada. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer, en este caso el Ejecutivo, en el gobernador, con ese albergue? Porque, señor gobernador, el tema de los albergues sí le competen al DIF, sí le competen al Ejecutivo. Y de forma inmediata lo que tienen que hacer es suspender las actividades de ese albergue hasta que se haga una investigación. La procuradora ya tiene conocimiento de esto. Y ella, como autoridad que representa la protección de los menores, ella ya debió informar a sus superiores e incluso denunciar la situación de esta niña, que es muy grave, y que se haga una investigación en contra de ese lugar y en contra de quienes firmaron, porque aquí hay 3 responsables. La primera perito, el médico del albergue y la psicóloga del albergue, que manejaron supuestas pruebas en un juicio donde un hombre perdió su libertad y está sentenciado a 18 años. Y aquí yo lo que también pediría, en este caso al Tribunal Superior de Justicia, es que si la gente le hace llegar esto, pues que presten atención
a esa apelación, que obviamente sus abogados que están llevando el asunto de este señor, pues obviamente que van a hacer lo conducente, lo pertinente. Vuelvo a repetir, este documento apenas, y nosotros lo tenemos en la mano, es una información que tuvimos apenas el 20 de marzo, este 20 de marzo. Y a la gente que nos está viendo, pues yo lo que les quiero pedir es que nos ayuden a exigir justicia para Taylor. Nosotros tenemos hablado con la procuradora un tiempo legal prudente para que esa niña sea reintegrada a su núcleo familiar. No tienen un solo motivo, uno solo no tienen para que esa niña siga estando separada de su familia. Y a lo mejor y tengan 20,000 cosas que hacer. A mí no me interesa, ni a la familia de la niña le interesa. Son 2 años que malamente, indebidamente, esa niña ha estado separada de su familia. Por justicia, por legalidad, lo que procede, lo conducente, lo correcto, es que así se muevan para resolver este problema. Un problema que las autoridades de Yucatán le ocasionaron, un daño que las autoridades de Yucatán le ocasionaron a un hombre y a una niña que solo vino a este estado buscando una mejor calidad de vida, una oportunidad donde hubiera más seguridad, más tranquilidad, donde vinieron a Yucatán en lugar de la paz. Y se encontraron con toda esta asquerosidad institucional. ¿Se imaginan ustedes que me están viendo a través de esta transmisión que les pasara algo así? ¿Se pueden imaginar que te levantas un día a tus actividades, a tus planes, y que de repente sean las mismas autoridades que en teoría deberían protegerte las que te desgracien la vida de esta manera, donde pierdas todo, empezando por tu propia hija, y donde una niña de 2 años pierda a su familia y esté en un riesgo y creciendo en un lugar como si realmente estuviera desamparada, en un lugar sola, donde incluso ha sido maltratada físicamente, porque Ismene en su momento también presentó una queja, porque en una de las visitas que había logrado tener con la niña, ella la encuentra toda golpeada. Y al momento de que ella hace la manifestación de que la niña estaba golpeada, le vuelven a suspender las visitas por parte de la Prodenay y de Fundación Amal. Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes lo que es levantarte un día a tu vida normal y que la gente que debería representar seguridad para ciudadanos, la seguridad para nuestros niños, te desgracien la vida de esta forma? Afortunadamente, se pasaron de creativos. Porque en medio de toda la maldad es la gente, a veces su misma maldad es la que los descubre. Porque por muy oculta que pueda estar una verdad, la verdad siempre sale a relucir. Y en esta ocasión lo que salió a relucir fue el actuar mezquino y corrupto de autoridades en Yucatán. Yo les quiero pedir que por favor me ayuden a compartir este video. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar con este caso. Ahorita la exigencia va a ser para la niña. El señor Francisco Notni tiene que recuperar su libertad, porque es un hombre inocente. Es un hombre inocente. Tal vez eso nos lleve un poquito más porque es un proceso legal que hay que atender y buscar la estrategia jurídica adecuada para lograrlo, y estamos trabajando en eso, o se está trabajando en eso. Pero en el caso de la niña, tiene que ser de forma inmediata su entrega,
porque de lo contrario, entonces sí vamos a hacer la presión social que sea necesaria, y yo espero contar con la gente que a través de las redes me han estado pidiendo o han estado, mejor dicho, haciendo manifestaciones de que en dado caso que se requiera hacer ese tipo de exigencias sociales, pues que las vamos a hacer. Y de no resolverse esto, de no prestar atención el gobernador a esto, de no prestar atención el fiscal general a esto, de no prestar atención el señor Edwin Bojorquez a lo que se les está diciendo, pues entonces no nos va a quedar de otra más que pues dar a conocer de la forma que se tenga que hacer la exigencia, obviamente de forma pacífica, pero sí hacerles ver que la ciudadanía ya no está para dejarse y que vamos a exigir la justicia para una niña de 4 años, ya que ellos no ven y no escuchan y mucho menos pueden hablar a favor de los derechos de una niña que ha sido víctima de todas estas instituciones. De verdad, increíble. La película de Presunto Culpable se quedó así con esto, con este caso. Porque aquí, por delante, y la más perjudicada en todo esto, ha sido la niña. Ha sido la niña. Y vuelvo a repetir, una niña que no puede defenderse por su corta edad. Y abusaron justo de eso, de la edad de la niña. Y de lo indefensa que estaba por ni siquiera estar en su estado de origen. Por el hecho de que ellos vengan de otro lugar y estén aquí solos. Los vieron vulnerables a todos. E hicieron todo esto que hicieron. Aparte de que la policía le robó todo lo que traía el señor, que ese ya es un clásico aquí. Ya ese ya es un clásico con la policía. Pero bueno, pues yo les agradezco mucho. Ismene, ¿quieres decirle algo a la gente que te ve? Sí, yo quiero pedir su apoyo para que se haga justicia para que los verdaderos criminales paguen. Mi papá es inocente, la niña está bien, ya se demostró que está bien y creo que es necesario que esté en el lugar que ella debe estar, que es en su hogar. Ella no debe estar en un albergue, en una fundación donde no pertenece. Ya se le demostró a las autoridades, ellos no quieren hacer caso. Nosotros ya tememos por nuestra seguridad, por la seguridad de mi papá, que está ya adentro, no sabemos qué es lo que le vaya a pasar ahora después de esta situación que ya salió a la luz, por la integridad de mi hermana, que no la he podido ver desde hace un año que yo di a conocer que la vi golpeada. Yo jamás acusé ni señalé directamente a la fundación, ellos se pusieron el saco y me cortaron total comunicación con ella. Temo por mi seguridad también, por la de mi familia y más que nada pido su apoyo para que esto ya llegue directamente con la presidenta, porque las autoridades aquí en Yucatán no nos quieren ayudar, no lo quieren ver más bien. Y pues nada más eso. Gracias. Sí, efectivamente, este es un caso donde va a estar, la verdad es bastante complicado porque vuelvo a repetir, por donde le busquemos, todas las autoridades de todos los niveles están involucradas, todas están involucradas. Todas, ni a cuál irle, toditas. Pero pues justicia es justicia. Justicia es justicia. Y el hecho de que estas personas pertenezcan a una institución no significa que en este caso, por ejemplo, en el caso del fiscal general, ahora que tiene conocimiento, tome cartas en el asunto. No podemos tampoco generalizar a que todos son iguales. Por eso estamos dando nombre y apellido de quienes hicieron esto. Y ya corresponde a quienes dirigen estas instituciones hacer lo que corresponde con estos servidores públicos y hacer una investigación del grado de participación
que cada uno de ellos tuvo en este delito, porque esto es un delito y es un delito grave, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué pasa, vamos a estar informando, pues esta transmisión con posterioridad también se va a pasar a por medio de YouTube, se va a subir a la plataforma de YouTube. Vamos a estar trabajando algunos asuntos, esto derivado a que también de repente pues no contamos a veces también con el respaldo total de la prensa. Últimamente todo eso ha estado muy limitado y pues nos hemos tenido que dar a la tarea de que pues para que estas verdades puedan salir a la luz, pues ahora lo haremos a través de esta plataforma, donde cada semana vamos a estar haciendo transmisiones, ya sea para darle seguimiento a algunos de los casos o para presentar nuevos casos, ¿sí? Donde también estén involucradas autoridades, donde hayan este tipo de actos de corrupción y donde obviamente sea necesario que estos asuntos se den a conocer en defensa y protección de los derechos de niños, de niñas y adolescentes y de ciudadanos, mujeres, por supuesto. Entonces, pues aquí vamos a estar. Yo les agradezco mucho. Mi nombre es Dariana Quintal y pues pronto nos estaremos viendo en otra transmisión.